palabra y vida. Este jueves es 14 de febrero. Algunos de ustedes dirán, el 14 de febrero es la fiesta de San Valentín, el patrono de los enamorados. Y efectivamente, San Valentín fue un mártir de la época del Imperio Romano. Pero litúrgicamente no se celebra, además de que no sabemos prácticamente nada de su vida. Sin embargo, hoy se celebra la fiesta de dos santos importantes que son copatronos de Europa. Junto con San Benito, los santos Cirilo y Metodio, cuya fiesta se celebra hoy, son copatronos de Europa, declarados tales por el Papa San Juan Pablo II, que pensaba que la Iglesia europea necesitaba dos pulmones para funcionar, un pulmón occidental, pero otro oriental. Para el occidente, San Benito, padre de monjes, y para el oriente, los grandes evangelizadores, hermanos entre ellos, hermanos de sangre, Cirilo y Metodio. Fueron santos que vivieron en el siglo IX de nuestra era. Habían nacido en el Imperio Bizantino, el Oriente cristiano, concretamente en Tesalónica. Estudiaron, sobre todo Cirilo el Mayor, en Constantinopla. Y después de haber practicado vida monástica, junto con su hermano menor Metodio, fueron a Moravia como evangelizadores, a predicar la fe. Moravia está actualmente situada en la República Checa. En la República Checa hay una región, una zona que es Bohemia, y otra que es Silesia, y la otra es Moravia. Allí predican, y ellos se esfuerzan en evangelizar pueblos eslavos, elaborando textos litúrgicos en la lengua propia, expresada con unos caracteres que luego se llamarán cirílicos, en honor a San Cirilo, que parece que fueron creados por ellos. Volvieron a Roma, llamados por el Papa para que les diera cuentas de sus trabajos evangelizadores. Y allí, en Roma, tal día como hoy, un 14 de febrero del año 869, murió San Cirilo. Metodio, allí en Roma, fue consagrado obispo para marchar ahora como misionero, pero con este ministerio episcopal que le permitía incluso consagrar ordenando sacerdotes. Marchó a Panonia. Panonia es una región que como tal hoy no existe, pero cuyo territorio sería principalmente parte de lo que hoy es Hungría, aunque ocuparía hacia el sur algo de Croacia, algo de Serbia, algo de Bosnia-Herzegovina y de Eslovenia y también de Eslovaquia. Allí en Panonia, San Metodio evangelizó infatigablemente y sufrió distintas persecuciones y contradicciones. Murió finalmente en el territorio de lo que hoy es la República Checa el 6 de abril del año 885, es decir, que sobrevivió a su hermano San Cirilo 16 años. Pues vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Al tener categoría litúrgica de fiesta, esto quiere decir que en la misa, además de rezarse el Gloria, por ejemplo, hay lecturas propias. No hacemos la lectura continuada del Evangelio de San Marcos, que vamos realizando los días ordinarios, sino que tenemos lecturas propias. El Evangelio es, en concreto, de San Lucas, del capítulo 10, los versículos 1 al 9, que dicen así: En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: La mies es abundante, y los obreros pocos.
Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Este texto, aunque no siga el orden del Evangelio de San Marcos, que estamos nosotros leyendo, es un texto de San Lucas, sin embargo, conecta muy fácilmente con el texto de Marcos. Hace pocos días leíamos nosotros precisamente el regreso de los apóstoles enviados por Jesús en misión. Aquí en San Lucas hay una misión primero de los 12 y luego otra misión de 72 discípulos enviados. De esta es de la que se trata. Los mandó por delante de dos en dos. Aquí nosotros tenemos los rasgos de lo que debe ser un discípulo. En primer lugar, enviados por delante por el Señor. El apóstol también en nuestros días es el que anuncia a otro que viene detrás de él, el que es precursor de su maestro, como Juan Bautista. Igual, él también anunciaba a alguien que venía detrás, pero que era mucho más importante. Él reconocía que bautizaba con agua para el perdón de los pecados, pero que el que venía detrás iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El discípulo es un precursor, es alguien que prepara el camino al Señor, que lo anuncia, que lo proclama. Es alguien que vive pendiente de Él, y ese vivir pendiente del Señor es el mejor testimonio para los que aún no conocen a Jesucristo. Su amor al Señor, su fidelidad al Señor. Precursor. Segundo rasgo del discípulo, enviado de dos en dos. No es un capricho del Señor. No obedece tampoco a una medida de prudencia humana para que se auxiliasen el uno al otro. Es mucho más. De dos en dos quiere decir que quien evangeliza, quien anuncia, quien prepara los corazones de los hombres a la venida del Señor, es la comunidad, es la iglesia. No es un discípulo aislado. Incluso cuando el discípulo solo tenga que anunciar el Evangelio, siempre lo hace en nombre de la comunidad que lo envía. Recuerden cómo el apóstol San Pablo, con toda su categoría, va buscando siempre compañeros para sus viajes. En el primer viaje toma a Bernabé y también a Juan Marcos. Posteriormente serán Silas y Timoteo y Lucas. Pero el apóstol siempre expresa que la palabra que anuncia no es simplemente un patrimonio personal suyo, sino que anuncia el depósito de fe que se custodia en la comunidad cristiana, en la iglesia. Pues por eso Jesús envía 72, mandándolos por delante, ya hemos dicho, y de dos en dos. ¿A dónde?
a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Por tanto, el Señor va cubriendo toda Galilea con la presencia de estos enviados suyos. Y les decía a los 72, la mies es abundante y los obreros pocos. ¿Qué es la mies? Jesús está comparando a los hombres, a todos los hombres que aún no creen en Él, que aún no conocen el verdadero rostro de Dios, los está comparando con un campo sembrado, una mies que necesita ser cultivada. Dios no hace un milagro de simplemente chasqueando el dedo convertir todos los corazones. Él ha creado a los hombres dotados de libre albedrío, y por tanto se convertirán solamente los que quieran convertirse, pero Él quiere que se dispongan las circunstancias propicias para que los hombres puedan llegar a conocer la verdad y salvarse. Por eso dice, la mies es abundante, todos estos hombres llamados a la salvación por Dios. Y los obreros pocos, los obreros son aquellos que van a trabajar para facilitar a los hombres el conocimiento y la aceptación de Jesucristo. Esos trabajadores del Evangelio, los obreros, son pocos. No hay muchos que quieran comprometer sus vidas en esta tarea, que no tiene un salario, un jornal humano, material, sino que su salario y su jornal será pagado un día por Dios en el cielo. Se difiere su pago hasta un momento posterior. Y los hombres que no tienen mucha fe se olvidan de esto y prefieren ocuparse de sus negocios humanos en vez de hacer el mejor negocio y esperar la mejor recompensa. Pero dice Jesús, rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies, que el Señor suscite numerosas vocaciones al apostolado, que Él suscite el envío de muchos misioneros. ¿Para qué? Para que sean muchísimos hombres los que puedan llegar al conocimiento de la verdad y la salvación. Esto hay que pedirlo, hay que impetrarlo con confianza. El amor siempre llama con eficacia a las puertas del amor. Nuestro amor tiene que llamar a las puertas del amor de Dios. Y sigue diciendo Jesús, poneos en camino. Es decir, es una tarea urgente la misión. Hay que evangelizar. No se pueden poner excusas o decir en otros momentos, ahora no es tiempo, después, poneos en camino. Urge el Señor. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, no promete recompensas humanas, no augura facilidades. Mirad que os mando, les dice, como corderos en medio de lobos. ¿Y qué puede esperar un cordero en medio de lobos? Puede esperar, lo más probable, la muerte. Difícilmente un cordero va a conmover el corazón de un lobo. El discípulo no puede quejarse al ser enviado por Jesús a un mundo hostil. Sabe que lo mismo que su maestro fue perseguido, él también será perseguido. Y sabe que como su maestro, para redimir al mundo, entregó la vida, él también tiene que entregar la vida. Como Jesús, enviado como Cordero inocente, como Cordero de Dios, en medio de hombres feroces que son comparados a lobos, el discípulo también, con alegría, con confianza, sin miedo, es enviado al mundo en nombre del Señor. Que nosotros recibamos también esta gracia, que la acojamos de corazón y que sepamos cumplir
en esto y en todo la voluntad de Dios. El Señor también proporciona a los 72 discípulos enviados en misión unas instrucciones muy concretas acerca de cómo llevar a cabo esta misión. La primera norma, la primera instrucción que Él da es el deshacimiento de cosas materiales en las que podría llegar a ponerse la confianza, desvirtuando esa confianza absoluta que habría que poner en Dios. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Bolsa, alforja, más o menos lo mismo. Se trata de no llevar recambios, de no llevar provisión de cosas, de vivir el día a día, recibiendo del Padre del cielo el pan nuestro de cada día. Ni sandalias. Hay que buscar ese contacto directo con la tierra que se pisa. El Evangelio no es una ideología. El Evangelio no es una fantasía. El Evangelio es lo más real y lo más verdadero que existe, lo más esencial del ser humano, lo más connatural a él. No os detengáis, dice el Señor, a saludar a nadie por el camino. No les está diciendo que sean descorteses. Le está pidiendo de nuevo urgencia, prontitud. No hay que enredarse con saludos y conversaciones formales para cumplir con cierto tipo de normas o convenciones sociales. Quien conoce a las personas de Oriente sabe que pueden ser a veces muy empalagosas, y los encuentros más informales convertirse en algo eterno, repetitivo y largo. Por eso dice Jesús: no os paréis a saludar. Saludar se puede, pero al mismo tiempo que se camina. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, porque el discípulo de Cristo es siempre mensajero de paz. El Señor Jesús así llegó a sus discípulos. Desde el instante de su nacimiento fue saludada su venida al mundo con ese deseo de paz de los ángeles a los hombres, paz en la tierra a los hombres a los que Dios ama. Y Jesús resucitado a sus discípulos, al verlos, los saluda siempre de la misma manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Por tanto, el discípulo también, a imitación de Cristo, tiene que desear la paz al lugar que llegue. Y si allí hay gente de paz, gente que quiera recibirla, descansará sobre ellos la paz. Y si no, volverá a vosotros. Porque la paz es un don, es un regalo de Dios. Y como todo don, se puede aceptar o rechazar. Continúa: quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. El Señor quiere evitar en el discípulo la tentación de frivolidad, del deseo de alojamientos más cómodos, de manjares en las comidas más refinados o variados. En la casa en la que uno encuentra alojamiento, allí se queda, no va saltando de una a otra. Se come y se bebe lo que se ponga en la mesa. El Señor sabe que un ámbito en el que los hombres se desordenan con frecuencia es el ámbito de la alimentación. Pues que coman y beban lo que les pongan. El obrero, eso sí, merece su salario. Tiene derecho a ser alimentado por las gentes a las que hace tanto bien. E insiste Jesús diciendo: no andéis cambiando de casa. Qué gran preocupación tiene el Señor en este tema. Que uno acepte con corazón agradecido
el alojamiento que se le brinda, pero que no muestre ni de lejos preferencias, no dé la impresión de persona caprichosa o interesada que busca lo mejor, lo más cómodo, lo más gustoso. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. De nuevo, esta preocupación del Señor, esta insistencia del Señor. Y ahora no solamente debéis recibir lo que con buena voluntad os ofrecen, sino también dar. Curad a los enfermos que haya y sobre todo anunciar. Decid, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese que viene detrás de nosotros, que es Cristo, de quien somos precursores, os pagará todo lo que nosotros os debamos. Y ello según la medida de su inmensa largueza. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.